Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a diseñar un librito didáctico de sumas y restas paso a paso con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar, desplegamos unidades, seleccionamos centímetros e ingresamos la medida de un ancho de 29.7 centímetros por un alto de 21 y crear un diseño. Nos vamos a archivo, nos vamos a configuración, mostrar reglas y guías, nuevamente archivo, configuración y clic en mostrar zancado para impresión, que viene a ser los bordes. Ahora nos vamos a archivo, nos vamos a configuración y agregar guías. En este caso nos vamos a personalizar y agregamos las columnas, en este caso 0 y la fila de 10 y agregar guías. Esta es la guía con la cual vamos a trabajar. Ahora a continuación desplegamos y agregamos nuevas líneas guías. En este caso arrastramos hasta el medio, que equivale a 14.9 centímetros. Nuevamente otra línea guía para el centro, en este caso arrastramos hasta 13.5. La tercera línea guía arrastramos hasta el lado lateral hasta 16.2 y la siguiente para los bordes, en este caso a 1.4 y la siguiente a 28.3. Y bueno, ya hemos finalizado solo con respecto a las líneas guías y a continuación procedemos a ingresar el diseño. Para ello nos vamos a elementos, nos vamos al buscador, voy a buscar marco, clic en marcos, selecciono este marco, en este caso voy a comenzar por la portada del diseño, simplemente voy a desplegar hasta todo este contorno. Nos vamos a subir archivos, voy a ingresar una base de textura, puesto que estoy diseñando la portada del librito. Una vez que haya subido, simplemente vamos a arrastrar la textura y acoplamos a este diseño. Nuevamente control C, control V y acoplo en el lado lateral, que viene a ser la portada. Bloqueo ambas portadas para poder trabajar mucho mejor y distribuir los elementos en la construcción de la portada. Previamente voy a ingresar lo que es el texto. Para ello me voy a texto, despliego y voy a seleccionar una fuente predeterminada. En este caso voy a seleccionar esta, simplemente clic, procedo a desagrupar y editar el texto. Y bueno, este es el título, voy acoplando a medida, me voy a efectos, clic en contorno y voy a agregar un color, en este caso un color de contraste, y agrego el grosor a 80 y en el color de fondo a blanco. Ahora me voy al interletrado y agrego a menos 39. Y bueno, de esta manera ya creo lo que es el título y a continuación voy a ingresar los elementos en esta sección. Para ello me voy a subir archivo y voy a seleccionar esta imagen que se ha generado con ChatGPT. Selecciono esta imagen y acoplo justo a lo que es la portada. Ahora me voy a editar, despliego y voy a seleccionar sombras y clic en contorno y minimizo el tamaño a 4 puntos. Y bueno, de esta manera voy construyendo la portada. Control C, control V, voy a minimizar y acoplo en el lado lateral, que viene a ser la contraportada. Y bueno, de esta manera fácil y sencilla he terminado la portada y prosigo a agregar una nueva página para comenzar con las hojitas. Para ello me voy a elementos, me voy a formas, clic en formas y voy a seleccionar esta forma que viene a ser un cuadrado. Voy a acoplar en todo el borde, en este caso voy a hacerle un borde a las hojas, un borde de colores. Selecciono el color, voy a seleccionar blanco. En grosor voy a ingresar un grosor de 26 puntos e ingreso en este caso el color de contorno. Nuevamente control C, control V e ingreso en este caso otro color para lo que es la siguiente hojita y procedo a bloquear ambos recuadros para poder trabajar mucho mejor distribución de elementos. Y bueno, ahora voy a comenzar con el título. Cada página va a tener una descripción del contenido, en este caso una breve explicación de lo que van a realizar. Voy a ingresar este marco con bordes redondeadas
para que me sirva de base del título de cada hojita. En este caso agrego una redondez de 10, ubico en el centro. Y bueno, en cuanto a los colores, con el cuentagotas voy a tomar el color que he ingresado en lo que es el contorno y agrego una transparencia de 35. Y ahora voy a ingresar simplemente este tipo de tipografía y agrego una descripción con respecto a la página. Voy a ingresar esta forma con bordes redondeados. Ahora me voy a posición para ingresar una medida, en este caso un ancho de 6.5 por una altura de 1.82 y redondeo las esquinas a 11 puntos y el grosor de trazo, en este caso voy a ingresar un grosor de trazo de 2 puntos e ingreso un color blanco. Acoplo justo al borde de mis líneas guías, nuevamente control C, control V, me voy a posición y voy a ingresar el ancho, en este caso a 1.8 centímetros por una altura de 1.8, que viene a ser un recuadro, y acoplo justo en el lado lateral hasta la esquina de la línea guía. Control C, control V, genero una copia, control C, control V, y así tengo 3 copias. En este caso la medida de los espacios entre recuadro y recuadro va a ser 0.1. Y bueno, ya he realizado la distribución. Y a continuación voy a copiar estos 3 elementos, control C, control V, arrastro hasta la parte superior donde voy a colocar las imágenes. Ahora me voy a lo que es subidos, subir archivo y voy a trabajar con 3 figuras, en este caso 3 figuras de frutas. Voy a seleccionar estas 3 para crear la primera hojita. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es distribuir las imágenes en este recuadro, en la parte superior. Y a continuación voy a duplicar las imágenes en este recuadro. Para ello me voy en Apps, me voy al buscador, voy a buscar Replicator, que viene a ser la con la que voy a trabajar y replicar las imágenes, que viene a ser esta. Seleccionamos. Para aplicar selecciono la imagen, en este caso voy a seleccionar la primera. Y clic en replicar. Y bueno, en cuanto a total de píxeles, que viene a ser la cantidad, voy a seleccionar 6 unidades, la primera, y la barra espaciadora me va a indicar el espacio entre una a otra imagen. Y bueno, agregar el diseño. Y bueno, de esta manera voy agregando los diseños. En este caso voy a agregar los primeros 6, clic en desagrupar y ya los tengo de esta manera. Nuevamente clic en volver, nuevamente selecciono la imagen y realizo el mismo procedimiento. En este caso voy a ingresar también 6 unidades y la barra espaciadora, dependiendo el espacio o previsualizando que estén separados una con otra imagen. Y de esta manera voy a desagrupar y continuar con la siguiente imagen. En este caso estoy realizando este procedimiento para que todas estas imágenes mantengan un determinado tamaño y un determinado orden. Una vez ya finalizado, simplemente selecciono todo este recuadro, control C, control V, y arrastro hasta la parte inferior hasta la siguiente línea guía. En total son 6 líneas guías superpuestas, simplemente control C, control V. Una vez que ya he acoplado con las líneas guías, voy a eliminar los elementos que están en la parte superior, que vienen a ser estas imágenes de sandía. Simplemente doy clic y voy eliminando, dejando de manera alterna algunas de ellas para realizar la contabilidad. Nuevamente prosigo con la siguiente imagen, que viene a ser los limones. En este caso, por ejemplo, quito solamente 2 de ellas y voy a dejar esta tercera y procedo a eliminar lo que es el fondo. Para ello voy a seleccionar esta sandía y voy a proceder a bloquear porque está en la primera capa. De esta manera igual el fondo voy a bloquear. En este caso selecciono los elementos de fondo y los elimino. Hago esta secuencia para que los elementos se mantengan en un orden y se mantenga la proporcionalidad de las imágenes. Las imágenes que no deseo eliminar simplemente lo voy a bloquear, igual que el fondo. Y selecciono todas las imágenes que quedan sueltas y los procedo a eliminar.
De esta manera voy a realizar con las siguientes imágenes y así ustedes juegan de manera alterna dejando algunos elementos para que se pueda realizar la contabilidad. Y bueno, de esa manera ya he finalizado eliminando los elementos que no me sirven en las filas. Espacios los dejo libre, pero voy a completar, por ejemplo, esta primera imagen que viene a ser un ejemplo. Control C, Control V del texto, voy a ingresar la numeración. Ingreso la numeración, acoplo, por ejemplo, a medida, lo coloco en el medio, selecciono la tipografía. En este caso voy a trabajar con esta tipografía de Poppins. Selecciono y acoplo la medida, en este caso ingreso la respuesta que viene a ser 2. Nuevamente, en este caso, modifico, que viene a ser un limón y 3 sandías. De esta manera termino lo que es la primera hojita, que está relacionado con contar los números de cada fruta en cada fila. Una vez que ya he finalizado, prosigo con la siguiente hojita. Y bueno, para proseguir con la siguiente actividad voy a tomar el mismo diseño. Para ello voy a desbloquear los elementos que había bloqueado previamente. Simplemente doy clic y desbloqueo todos los diseños que he bloqueado anteriormente para realizar este diseño. Una vez ya listo previamente, Control C, Control V del texto y voy a modificar según la actividad que voy a realizar en esta hojita. Y adecuo también el color según el contorno que he ingresado en esta sección. Y ya finalizado con la descripción, en este caso voy a seleccionar todos los recuadros a partir de la segunda línea. Control C, Control V. Y acoplo justo hasta la línea guía en ambos lados. Tomo este tercer cuadro, despliego justo hasta ubicar hasta el segundo. Capas, mostrar las capas y voy a eliminar este recuadro de fondo. Y ya tengo el modelo de los recuadros para realizar la siguiente actividad. Control C, Control V del texto. Y en este espacio voy a ingresar el texto que viene a ser una actividad sobre restas. Selecciono el total del diseño, Control C, Control V. Y voy adecuando justo hasta las líneas guías de este recuadro. Nuevamente Control C, Control V hasta completar las 6 líneas. Una vez que ya hemos finalizado, simplemente Control C, Control V y voy a ingresar la respuesta, puesto que siempre en la primera sección voy a agregar el ejemplo con la solución. Ahora en este caso voy a modificar los números para crear lo que es la resta. Una vez que ya hemos creado, por ejemplo, la resta, a continuación voy a ingresar las imágenes. En este caso nuevamente me voy a volver, subidos, subir archivo. Voy a trabajar con 6 imágenes, 6 elementos que viene a ser esta que he seleccionado. Selecciono por ejemplo la pelota en este caso. Me voy a Replicator, replicar. Y voy a ingresar en este caso 6 unidades, puesto que yo estoy haciendo el ejemplo número 1. Y agrego lo que es la barra espaciadora. Y clic en agregar al diseño. Y ya se me ha generado 6 unidades de pelotitas. Voy a eliminar el fondo. Y aplico de esta manera, que son 6. Volver, nuevamente selecciono la siguiente imagen, en este caso a 5. Voy guiándome según la resta que he generado. Y nuevamente 4 imágenes. Y la siguiente que viene a ser 3. Con respecto a 2, esta voy a ingresar manualmente porque no se puede ingresar menos de 3 elementos. Es así, lo voy a ingresar manual. Cuando son 1 o 2 imágenes lo voy a ingresar de manera manual. Ahora con respecto por ejemplo a las mariposas son 3. Sí voy a utilizar la aplicación. Y en esta última que viene a ser 5.
Una vez que ya he generado las imágenes, ahora me voy con respecto a la resta. Por ejemplo, en este caso es -2. Para ello voy a quitar 2 pelotitas en este caso. Para quitar, para ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar el término de Crossmark Icon, que viene a ser un icono de X. Voy a seleccionar este icono de X y superponer, por ejemplo, justo encima de la pelotita, que viene a ser 2X, control C, control V. Y de esta manera voy a realizar con respecto a las demás imágenes, en este caso 1, según la resta que me indica. Y así acoplo a las imágenes restantes. Y bueno, de esta manera ya he terminado y ya tengo el ejemplo en la parte superior, que es 6 menos 2, 4. Y bueno, de esta manera he culminado las 2 primeras imágenes y voy a continuar con las siguientes. Para ello simplemente voy a proceder a duplicar la imagen y editar en esta sección. Para ello, clic derecho, voy a proceder a desbloquear y cambiar lo que son los colores de este contorno. Por ejemplo, en este caso voy a agregar el color rojo, clic en fondo, nuevamente en el color, voy a seleccionar con el cuentagotas el color de lo que es el contorno y modificar lo que es la descripción. Y de igual manera, en esta otra página voy a desbloquear e ingresar los colores de contorno y los colores que son la base para el título. Y nuevamente procedo a bloquear como en la ocasión anterior. Ahora voy a proceder a modificar lo que es el texto y la descripción de cada hojita. Y bueno, para ello voy a quitar todos estos elementos que he diseñado inicialmente. Ahora lo que voy a hacer es control C, control V y completar este espacio y procedo a bloquear. Ahora nuevamente procedo a bloquear todos estos elementos para poder eliminar de manera mucho más fácil las imágenes que he distribuido. Selecciono todas las imágenes, elimino y las que están bloqueados de manera individual los voy a desbloquear y eliminar uno por uno. Una vez ya finalizado me va a quedar este diseño. Selecciono estas 2 franjas y los voy a eliminar. Ahora me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar formas. Clic en formas y voy a agregar una pequeña circunferencia. Lo voy a minimizar y ubicar en el lado lateral. Ubico justo en esta sección y coloco el color negro. Estos puntos me va a servir para unir. Control C, control V, selecciono ambos, control C, control V y de esta manera distribuyo en todos estos espacios. Ahora nuevamente me voy al buscador, voy a buscar líneas. En este caso voy a seleccionar esta línea guía. Esta me va a servir como ejemplo de cómo deben unir. En este caso voy a hacer el ejemplo siempre en la primera sección. Me voy a subidos. Por ejemplo, voy a tomar esta imagen que es del limoncito y lo que voy a hacer es replicar. Para ello nuevamente me voy a Replicator, clic en replicar. En este caso voy a ingresar una cantidad que son 4 unidades y agregar al diseño. Lo mismo que he realizado en la primera ocasión voy a realizar en este caso y esta página voy a trabajar con la misma imagen. Simplemente voy a cambiar la cantidad de elementos de imágenes, en este caso de limoncitos, y realizo esta distribución al azar. En este caso voy a trabajar la cantidad de imágenes y que logre identificar a qué número corresponde. En esta sección voy a ingresar la numeración. Para ello nuevamente me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar en este caso este término. Voy a seleccionar esta numeración, por ejemplo,
Selecciono y voy a distribuir al azar. En la recomendación mágica me va a indicar todos los números que son similares. En este caso continúo con la siguiente y voy a distribuir la numeración al azar en estos recuadros en total hasta el número 7, puesto que hay 7 líneas. Y bueno, en el caso que concuerden con lo que es el color, simplemente doy clic y procedo a modificar lo que es el color. Y bueno, de esta manera fácil y sencilla he terminado lo que es la tercera hojita y prosigo con la cuarta. En este caso modifico también lo que es el texto con respecto a la actividad que se va a realizar. Selecciono toda esta columna y la voy a eliminar, y de igual manera las imágenes, que en este caso no me van a servir. Y ya tengo lo que es el modelo. Selecciono toda esta columna, me voy a posición, me voy a organizar y voy a modificar en este caso el ancho. Voy a ingresar un ancho de 4.5 centímetros. Control C, Control V para generar una copia y acoplo en el medio. Y bueno, ya tengo la distribución y el esqueleto donde voy a continuar a ingresar las imágenes y la numeración. Control C, Control V de esta numeración. En este caso voy a agregar las sumas y la igualdad. Control C, Control V justo en el medio. Control C, Control V ubicándolo justo en el medio. Y bueno, de esta manera a continuación prosigo con respecto a las imágenes. Me voy a subir archivo y voy a trabajar con las imágenes, por ejemplo estas. En este caso voy a trabajar con 7 imágenes. Ya sean, pueden ser entre animalitos y objetos, si ustedes gustan, pueden ser una variedad. Ahora selecciono la imagen, me voy a Replicator, nuevamente a replicar y voy a replicar la cantidad, en este caso 3. Agrego la barra espaciadora y agregar al diseño. Y voy minimizando y acoplando en este espacio. En el siguiente recuadro va a ser la misma imagen, simplemente voy a cambiar la cantidad. Nuevamente prosigo con la siguiente y así voy a ir replicando las imágenes. En cada línea replico las mismas imágenes para sumar las cantidades. Y bueno, de esta manera he finalizado las 2 hojitas de actividades y procedo a duplicar la siguiente para poder trabajar las hojitas restantes. Como en la ocasión anterior, voy a desbloquear y agregar un nuevo color a las hojitas, en este caso en ambos lados. Y de igual modo clic derecho y procedo a bloquear el fondo. Y bueno, de esta manera prosigo con lo que es la quinta hojita y agrego la descripción. Para ello voy a quitar esta sección completa y me voy a quedar solamente con 6 y elimino las imágenes, puesto que voy a trabajar con dados, que viene a ser la numeración del 1 al 6. Por ejemplo, voy a quitar en este caso la 7 y voy a agregar el número que me falta, en este caso la numeración de 4. Agrego el 4 y cambio lo que es el color. Ahora sí, ya tengo lo que es el esqueleto de este diseño. A continuación voy a desbloquear estos fondos. Selecciono, me voy a posición e ingreso
lo que es el ancho, voy a ingresar a 4.5. Y bueno, ya tengo esta sección lista. Selecciono estos puntos, voy a desagrupar, selecciono nuevamente estos restantes, agrupo y acoplo, arrastro justo hasta esta sección. Ahora voy a trabajar con respecto al medio. En este caso me voy a elementos. Ahora voy a trabajar con el espacio del centro. Me voy a elementos, voy a buscar Simple DFAs, que viene a ser estos dados que ya están diseñados. Y simplemente voy a acoplar al azar en la parte central, guiándome por la medida del cuadrado lateral para que de esta manera me salga proporcional y uniforme con este diseño. Y así he distribuido los dados del 1 al 6 de manera alterna. Ahora control C, control V de estos puntos. Y nuevamente procedo a agruparlos y ubicar en los lados laterales de estos dados para generar la unión de puntos. Y bueno, acá tengo una línea que he generado como en la ocasión anterior. Y voy a hacer el ejemplo de la numeración. Me voy a subir archivo, voy a trabajar con esta naranja. Nuevamente selecciono la imagen, me voy hasta la sección de Replicator. En caso contrario no salga, nuevamente me voy a Apps y voy a buscar el App Replicator. Selecciono, nuevamente clic en replicar y nuevamente prosigo con la replicación de lo que son las imágenes. En este caso, por ejemplo, 5 unidades la primera. Agrego la barra espaciadora y agregar el diseño. Nuevamente voy a trabajar con esta aplicación para distribuir las imágenes. En esta sección voy a trabajar con una sola imagen y voy a realizar la distribución, por ejemplo, del 1 al 6. Una vez ya finalizado, prosigo con el modelo de una unidad, por ejemplo en este caso de 5. Voy a unir al 5 dados y unir a la numeración número 5. Este va a ser mi primer ejemplo. Como hemos utilizado 6 líneas, me va a quedar un espacio en la parte superior donde voy a ingresar una imagen simplemente para completar este espacio. Me voy a subidos, por ejemplo voy a ingresar una imagen de la numeración. En este caso, por ejemplo, esta. Simplemente para que no se vea este espacio blanco. Ustedes pueden agregar cualquier otra imagen. Y bueno, ya he finalizado esta hojita. A continuación prosigo con la siguiente. Y ahora voy a proseguir con esta hojita. En este caso, agrego lo que es la descripción. En este caso es un diseño de sumas y restas donde voy a utilizar los cuadraditos. Y bueno, en este caso elimino todas estas secciones, los voy a eliminar. Procedo a desbloquear y eliminar, por ejemplo, esta sección. Simplemente me voy a quedar con el lado lateral de lo que es los cuadrados. Para realizar la distribución voy a agregar unas líneas guías. Para ello me voy a elementos. Nuevamente me voy al buscador. Voy a buscar el término de formas. Ver todo, voy a seleccionar este cuadrado, por ejemplo, simplemente me va a servir como una guía. Me voy a posición y voy a ingresar un ancho de 0.61. Y lo que voy a hacer es agregar justo en el lado lateral de estos recuadros, simplemente como un espacio guía que más adelante los voy a eliminar. Ahora lo que voy a hacer es agregar las líneas guías por este contorno, dejando el espacio. Para ello me voy a archivo, configuración y voy a bloquear las guías para deshabilitarlas y poder acoplar nuevas líneas guías. Y así acoplo las líneas guías justo en el contorno de este recuadro que he creado, solamente para utilizar el espacio. Control C, control V de recuadro y voy acoplando justo de esta manera. Control C, control V de esta barra espaciadora y lo ubico nuevamente en el medio. Nuevamente agrego unas nuevas líneas guías justo en el lado lateral, en los lados laterales. Control C, control V y voy agregando de esta manera las líneas guías.
Esto de esta manera para que este recuadro me quede proporcional y uniforme con respecto a la distribución de elementos. Y bueno, así ya he finalizado y procedo a eliminar estos cuadros guías. Y bueno, una vez ya finalizado, selecciono este cuadro. Nuevamente agrego una línea guía justo en el medio de este cuadro. Nuevamente control C, control V. Nuevamente selecciono el siguiente cuadro y ubico la línea guía en el medio. Y así sucesivamente hasta completar las líneas guías de todos los cuadrados. Y bueno, una vez ya finalizado, me voy a archivo, configuración y bloquear guías para poder trabajar mucho mejor. Ya estoy bloqueando todas las guías para que no se puedan mover. Y a continuación voy a realizar la distribución de elementos. En este caso elimino el primer recuadro para poder ingresar las imágenes. Me voy a subir archivo y voy a ingresar dos imágenes de referencia para poder trabajar esta hojita. Por ejemplo, estas son las dos imágenes, que es un pescador y lo que es un lago o un río. E ingreso la imagen en esta sección. Control C con respecto a la numeración, control V y procedo a ingresar en estos cuadros las numeraciones. En este caso, por ejemplo, voy a ingresar la numeración número 3, control C, control V, voy a agregarle una suma, control C, control V, ingreso el número 4 e ingreso la igualdad, y en este caso voy a agregar una incógnita. Voy a agregar una incógnita que van a poder ingresar manualmente. En este caso voy a agregarle otro color de fondo para que se entienda que es donde van a ingresar las respuestas. Por ejemplo, en esta primera sección yo voy a ingresar las respuestas, puesto que es un ejemplo. Y prosigo con la numeración del signo negativo más 2 e ingreso la respuesta que viene a ser a continuación. Para ello voy a ampliar este elemento. Control C, control V, ingreso la igualdad. Ahora en este espacio voy a ingresar la cantidad de elementos. En este caso 7 menos 2 me equivalen a 5. Me voy a subir archivo y voy a ingresar la imagen, por ejemplo, del pescadito. Y voy a trabajar nuevamente con la Replicator, que viene a ser esta. Selecciono, clic en replicar. En este caso voy a agregar la numeración número 5, que es la respuesta de la resta. Y continúo con agregar el diseño. Elimino el fondo y acoplo justo en este espacio, que viene a ser 7 menos 2, 5 pescaditos. Y a continuación prosigo con la siguiente. Procedo a ingresar lo que es el signo positivo para continuar lo que es la suma y resta de este recuadro. Control C, control V. De esta manera voy construyendo el diseño para lo que son las sumas y restas que estoy desarrollando esta actividad en esta hojita. Ya finalizado me voy a subidos y voy a ingresar esta imagen de fondo en la parte inferior. Me voy a capas, mostrar las capas y arrastro hasta la parte inferior. Y bueno, ya tengo diseñado esta sección de sumas y restas que viene a ser esta actividad. Y a continuación prosigo con la siguiente. Pero previamente lo que voy a hacer es eliminar las líneas guías. Para ello me voy a archivo y me voy a configuración y clic en bloquear guías para deshabilitarlos y poder eliminar simplemente arrastrando a los bordes y soltando. Puesto que en la siguiente hojita no me va a ser útil estas líneas guías, simplemente he trabajado en esta página y me quedo con las líneas guías anteriores y voy a duplicar la página.
En esta página procedo a eliminar todos estos diseños, puesto que voy a hacer nuevos modelos. Ya no voy a trabajar con recuadros. Y lo que sí es, voy a cambiar nuevamente lo que son los colores de fondo. Los desbloqueo y procedo a ingresar nuevos colores, en este caso en ambas caras. Y procedo a ingresar el color también. Y procedo a modificar lo que es la descripción. Ahora en esta hojita voy a trabajar con una nueva actividad que son imágenes de sumas y restas. Para ello me voy a subidos. Voy a ingresar nuevos diseños. En este caso voy a trabajar con un árbol de manzanas, por ejemplo. Para ello voy a seleccionar estas dos imágenes y acoplo el árbol justo en este espacio, dejando las dos líneas en la parte inferior para colocar la distribución de las manzanas. Ahora selecciono la manzana. Nuevamente me voy a replicar y voy a ingresar en este caso 4 manzanas en la primera línea y agregar al diseño. Elimino el fondo y acoplo justo en este espacio, control C, control V, desagrupo, elimino esta otra y me va a quedar 7 manzanas. Ahora control C, control V de esta manzana. Me voy a editar, ver todo en filtros, despliego hasta la sección de lo que es Classic, selecciono Classic, retorno nuevamente en filtros, clic en ajustar y me voy a la sección de iluminación y acoplo estas secciones hasta 100 de tal manera que se me brinde una imagen en blanco y negro. Control C, control V, realizo la distribución por todo el arbolito, en este caso que vienen a ser 7 manzanas. Control C, control V de lo que es la numeración y voy a ingresar acá, por ejemplo, sumas y restas dentro de la manzanita. Ya completada lo que son las sumas y restas, lo voy a ubicar justo en el medio y voy a trabajar con respecto a las respuestas. Control C, control V de este texto, ingreso el medio del texto. Selecciono contornos y el grosor acoplo hasta 132, selecciono el color negro, selecciono el color de fondo, en este caso blanco, y de esta manera ingreso lo que son las respuestas. Control C, control V, nuevamente en este caso 8, 2, 6, 7, 3 y lo que es 5. Voy a ejecutar el primer ejemplo con la respuesta que viene a ser esta de 3 más 1, que equivale a 4. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar flecha. Me voy a elementos gráficos y selecciono una flecha, en este caso una flecha curveada para hacer el ejemplo. Selecciono esta flecha. Y voy a acoplar de esta manera, uniendo lo que es la pregunta y la respuesta. Y bueno, ya tengo este primer ejemplo y voy a proseguir con la siguiente hojita, que viene a ser la siguiente actividad, que viene a ser la distribución de imágenes y el conteo. Para ello voy a seleccionar estos elementos, control C, control V, y voy a eliminar lo que es los signos y la numeración y me voy a quedar simplemente con estos 4 recuadros, y en la parte superior voy a colocar las imágenes. Para continuar este proyecto me voy nuevamente a Apps, voy a buscar Patterned Eye, que viene a ser esta, donde voy a replicar la distribución de imágenes. Procedo a seleccionar las imágenes, voy a trabajar con estas 4 imágenes de frutas. Y voy a realizar la distribución de los 4 en estos laterales. Verifiquen que no me quede nada en estos espacios laterales, simplemente estas 4 imágenes. Selecciono la posición, selecciono este recuadro y me va a quedar justo de esta manera. Esta es la previsualización y clic en Add Background. Me va a acoplar en toda la hoja, simplemente lo que yo voy a hacer es recortar y acoplar justo en este espacio. Ahora, como estos espacios han sido distribuidos de manera equilibrada, lo que voy a hacer es Control C, Control V
y girar por ejemplo a 90 grados y completar los demás diseños para generar una variedad de conteo. Control C, Control V, realizo el recorte y giro en el lado reverso, por ejemplo. De esta manera voy a obtener esta secuencia de imágenes para realizar el conteo. Ahora me voy a subidos y lo que voy a hacer es el ingreso de estas imágenes y colocarlos en la parte superior, de tal manera que en los recuadros inferiores se coloque la cantidad. En este caso voy a omitir el ejemplo, puesto que solo son 4 casillas y en la descripción me indica qué actividad debo realizar en esta hojita. Y bueno, de esta manera he terminado lo que es el diseño. Y bueno, de esta manera ya he finalizado. Para exportar me voy a la portada, que es a la primera imagen. Me voy a archivo, me voy a descargar, tipo de archivo en PNG. Despliego esta lista de páginas, en este caso voy a seleccionar solo la primera, listo, y clic en descargar. Voy a descargar lo que es la portada en PNG para su impresión y las demás hojas en PDF. Bueno, ya está listo en PNG. Ahora me voy nuevamente a archivo, me voy a descargar. En tipo de archivo voy a desplegar, selecciono PDF para impresión y en selección de páginas deselecciono todas y selecciono desde la página 2 a la página número 5 que voy a exportar en PDF. Y listo, y clic en descargar. Esto para que se me imprima con mucho más facilidad por ambos lados. Y bueno, aquí ya tengo las hojitas, en realidad es una hojita A4 que al momento de realizar el doble se va a convertir en unas hojitas A5, por tanto la medida del librito es una medida A5. Aquí ya tengo impresa lo que es la portada y también lo que son las hojitas internas. Ahora lo que voy a hacer es acoplarlas de esta manera y bueno, me va quedando ya este librito muy sencillo para los pequeños. Espero que les haya gustado este proyecto, lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.